Buenos días. Agradezco primeramente a los ponentes su participación. Me informan que la primer ponente que estaba contemplada, la aritmética Jaime Oliver, no va a poder asistir. Y bueno, les agradezco muchísimo su asistencia, a ustedes los oyentes, de esta mesa que se llama Globalidad, Identidades y Estado-Nación en el Debate Contemporáneo. La mecánica que vamos a seguir es la siguiente. Cada uno de los ponentes tiene 20 minutos. Podemos darnos un margen no tan estricto, pero bueno, pasarnos a lo mejor un que otro minuto para dar tiempo a preguntas. ¿Están de acuerdo? Terminar cada uno de los ponentes y después pasamos al proceso de preguntas y respuestas. Bien. En primer lugar vamos a hacer un cambio también en el orden, porque consideramos que puede ser positivo, y el orden que hemos decidido es el siguiente. Primero iniciaría Diana Negrinda Silva, del CIESAS Occidente. Después seguiría Diego Alonso Carrillo Torres, de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente Esteban Grais, con el título de su conferencia es La democracia de las fronteras y la globalidad. Y por último, el señor embajador de México en retiro, Manuel Martínez del Sobral, con su participación titulada Globalización y Estado-Nación, el caso de México. Voy a hacer una reducción así, por supuesto es muy amplio de todos ustedes, pero voy a tratar de hacer lo más sintética posible. Voy a mencionar algunos de los elementos importantes, sobre todo, digamos, de los últimos. Diana Negrinda Silva últimamente, pues bueno, tiene su grado de doctora, ha tenido estancias postdoctoral con ACID en el centro, en el CIESAS Occidente, desde el 2015 a 2016. Me traicionan mis estudios revolucionarios, pero bueno. En cuanto a su formación, mencionaré su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, en el departamento de Geografía. El título de su tesis fue Colores Mexicanos, Alteridad Racional y el Derecho a la Ciudad Mexicana. Ha recibido varios premios y varias becas. Mencionaría las dos últimas que, insisto, se refieren a sus estancias postdoctorales. En cuanto a los premios, también ha sido acreedora a varios premios. Podríamos decir que el último, por mencionar uno de los 5 que ha recibido, el Outstanding Graduate Student Instructor. Bueno, mi inglés es casi perfecto, ¿no? En el 2011, ¿no? Entonces, bueno, tiene una gran trayectoria como investigadora, tiene diversas publicaciones. Podría tal vez mencionar algunas de las últimas, por ejemplo, algún capítulo del libro que está por publicarse, me imagino, porque tiene para el 2017, uno de ellos en el libro Entre Trópicos, que coordina y será publicado el año próximo, René de la Torre y Rodrigo Tuñol, y su título es Arte y procesos creativos en la circulación de la espiritualidad huitzálica, ¿verdad? Y también, bueno, en revistas académicas, tiene reseñas y artículos en revistas, pues la verdad nos llevaría mucho tiempo de mencionarlos. Su actividad docente también es muy rica y muy amplia. Actualmente veo de los últimos años, 2015, en el CIESAS Occidente, con la materia métodos etnográficos y también el seminario de teoría 3.
Bueno, ha estado en múltiples proyectos de investigación y repito, es muy amplia su trayectoria académica. Muchas gracias, doctora Diana de Negrín, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso y en esta mesa. Lo que voy a hablar hoy tiene que ver con el trabajo de investigación actual que tengo, que tiene que ver con los procesos de activismo y de alianzas en la defensa del sitio sagrado y natural de Wirikuta en San Luis Potosí. Nomás quiero ver si manos de gente que conoce un poco este tema o que han escuchado del conflicto de las minas en Wirikuta, San Luis Potosí. Algunos. Hace unos años fue un tema mediático bastante grande aquí en México. Tendré una descripción de eso, pero quería basar un poco la ponencia de hoy en un trabajo más extenso que he estado haciendo, que tiene que ver con la etnicidad, la representación y el espacio. Como soy geógrafa, me interesa mucho el espacio y me interesa mucho cómo es que se construyen alianzas a través de fronteras raciales, étnicas, así como geográficas. Entonces, esta ponencia voy a dar una pequeña introducción y luego voy a hacer un paréntesis, porque creo que bajo las circunstancias actuales, el panorama que tenemos político, especialmente ante la victoria de Trump, amerita también hablar de este tema desde un punto de vista un poco más global, y voy a compartir 3 ejemplos que también tienen que ver un poco la teorización y el análisis que tengo en torno a lo que es la solidaridad crítica. Bien. En agosto del presente año se lanzó la campaña para la marca Guadalajara. Más allá de crear orgullo local, se trata de identificar lo que distingue a cada ciudad y ponerlo al frente y al centro de toda promoción pública y particular. El video de la marca nos presenta un desfile de artistas locales y nacionales cantando la oda indisputable de la ciudad, Guadalajara, Guadalajara. Pero lo más curioso de este video es que desde su inicio resalta Venado Azul, un grupo de música regional wixárika o huichol, cuyo miembro más joven, Yuawi, que está aquí en esta foto, roba la escena con su poderosa voz. Desde el saludo al principio del video, que Aku, hasta el agradecimiento final, Pamparius, Guadalajara se presenta como una ciudad orgullosa de su presencia wixárika. Aquellos que conocen Guadalajara sabrán que la inclusión visible de Venado Azul en la promoción de esta ciudad es una nueva apuesta hacia la inclusión dentro del contexto de una arraigada identidad criolla y liberal. A pesar de tener una historia profundamente intercultural que incluye una alta población mulata durante la colonia y la presencia de japoneses, libaneses y una colectividad interétnica indígena, la segregación espacial de la ciudad muestra claros matices racializados que a la vez reflejan una estratificación económica en la que los residentes de tez clara tienden a gozar de mayores privilegios, que incluye amplias representaciones dentro de las narrativas oficiales de Guadalajara de ayer y hoy. Si en el 2011 la ciudad utilizó una mascota huichol para promover los Juegos Panamericanos, mientras negaba espacios para artesanos wixáritaris, ahora, en el 2016, la promoción de la marca Guadalajara se construye en base a una noción posiblemente abstraída de una ciudadanía étnica e igualitaria en que los wixáritaris aparecen con dignidad. En esta plática quiero marcar la importancia de atender la cuestión de representación dentro del marco de la lucha por una sociedad incluyente y diversa. El pueblo wixárika es, en este contexto, un caso ejemplar de cómo la representación interactúa con los derechos de los pueblos originarios en una multitud de espacios que incluyen los territorios comunales y sagrados, así como las ciudades en las que habitan cada vez más miembros de pueblos originarios. En años recientes, mi trabajo ha girado en torno a una pregunta fundamental. ¿Por qué es que el pueblo wixárika se ha vuelto tan visible? ¿Por qué ahora? Si bien el movimiento de la contracultura hippie encontró un fuerte interés por las prácticas rituales ancladas al consumo sacro del peyote, la coyuntura histórica actual nos presenta un panorama más complejo que se mueve a través de cada vez más escalas de acción.
En este sentido, ¿qué es lo que ha motivado el interés empresarial de años más recientes? ¿Por qué están tan de moda los Wirraritari y qué implicaciones tiene esta visibilidad para las luchas territoriales y culturales que están llevando a cabo al mismo momento? Empresas de tequila, chocolate y un número creciente de marcas de ropa y calzado han incorporado aspectos lingüísticos e iconográficos de la cultura wirrárica. Resalta que el gobierno de Nayarit ha transformado su costa creando una Riviera Nayarit anclada en la simbología wirrárica. Esto a la vez que el desarrollo de un complejo turístico amenaza su sitio sagrado del Pacífico, Tatey Aramara, por San Gracia. Es una estrategia que se basa en la apropiación y distorsión de las culturas originarias dentro del marco del neoliberalismo multicultural. Irónicamente, esta tendencia también se ve en iniciativas comerciales de cortes alternativos, indigenistas, ambientalistas y de izquierda. Es lo que he ido nombrando como la problemática de la hipervisibilidad, en el que procesos representacionales crean un semblante de inclusión, ofuscando las relaciones de poder desiguales que se activan detrás de la imagen. En otras palabras, utilizo el concepto de hipervisibilidad para revelar cómo las representaciones visuales altamente racializadas y aparentemente solidarias son producidas dentro de la desigualdad. En los siguientes minutos examinaré cómo la hipervisibilidad de la cultura wirrárica como un pueblo ecologista y chamánico sirve para solidarizar a un público global con su defensoría territorial, a la vez de profundizar narrativas racializadas que homogenizan y reducen al territorio y a la cultura wirrárica. Y está aquí unas muestras de la hipervisibilidad. Tenemos a Calderón famosamente vestido de wirrárica durante la firma del pacto de Haurre Manacá, que prometía proteger los sitios sagrados Wirraritari, y al año de este pacto se dan las concesiones mineras a transnacionales canadienses en este sitio sagrado. A mano derecha ven a la misma Yari vestida en atuendo inspirado en lo wirrárica, con una falda muy sexy. Abajo, quizás una de mis primeras imágenes que realmente yuxtapone la cuestión de etnicidad. Tenemos las tiendas oficiales en Tepic, Nayarit, y los artesanos que venden afuera, y ahí hay varias discrepancias en cuanto al poder, a la oferta de las obras, etc. Y finalmente un tequila que se llama Maracame, que ofrece una visión muy distorsionada de lo wirrárica. Prometen un gran aporte económico a los wirraritari, pero uno rastrea y en realidad no tiene ninguna presencia. De hecho, deben miles de pesos a artesanos wirraritari que han producido esos medallones que decoran las botellas, que le dan un valor agregado. Bien, ahora quiero hacer mi paréntesis. Antes de concentrarme en el caso de la defensa wirikuta, quiero tomar nota de otros 3 ejemplos a nivel global de la importancia de pensar críticamente en la solidaridad y su relevancia no solo para los movimientos de justicia social, sino también para fundamentos relacionados a la tolerancia, la dignidad y la democracia, que ahorita vemos en momentos bastante oscuros. Dentro del contexto de la proliferación de las redes sociales facilitadas por el Internet, se notará la fuerte presencia de estas en la creación de hashtags que permiten que un público comente y se solidarice virtualmente. Aunque existe una preocupación que estas articulaciones se limiten a la esfera de las redes sociales, en los casos que delineo, las redes sociales ayudaron a impulsar actos de protesta en las calles, peticiones, foros, cabildeo. Es decir, que sí hay una materialidad que sigue la manifestación virtual. Y quería empezar con, hace unos años, el asesinato de un joven afroamericano de 16 años, Trayvon Martin, en el estado de Florida. Salió a comprar un dulce en una barrotería y un militante blanco adscrito a ideas de supremacía blanca lo asesinó, arguyendo de que lo estaba agrediendo. El señor que lo mató era mucho más grande, mucho mayor, era un chico bastante joven.
y murió con los dulces en la mano, ¿no? Y de ahí hubo un movimiento de solidaridad con el hashtag Yo soy Trayvon Martin, ¿no? La capucha de su sudadera fue como un símbolo. Entonces tenemos, por ejemplo, una serie de fotos en donde aparece Obama también solidario con la capucha. Tenemos una revista afroamericana que habla de la importancia de proteger a los hijos ante la violencia perpetrada no nada más por ciudadanos comunes y corrientes como el que asesinó a Trayvon, pero también la policía. Pero luego también tenemos a mano derecha gente no afroamericana solidarizándose con la capucha. Abajo tenemos una señora que hasta tiene el letrero Yo soy Trayvon Martin. Y una de las cosas que surgió con este acto solidario, ¿no? De gente fotografiándose con las capuchas, es que algunos empezaron a decir, bueno, no todos somos Trayvon Martin, no todos somos hombres afroamericanos, no todos corremos el mismo tipo de peligro. Las señoras a mano derecha muy posiblemente no van a correr ese riesgo si salen a la barrotería, ¿no? Entonces ahí se empezó a articular ya qué significa que todos salgamos encapuchados con la capuchita y qué significa que en realidad no todos tenemos esa misma experiencia. Un par de años más tarde, en el 2014, fue asesinado en Ferguson, Missouri, un joven afroamericano a manos de un policía. Y ahí es cuando empezó un movimiento que ha sido bastante importante en estos años en Estados Unidos, que se llama Black Lives Matter, las vidas negras importan. Y es el hashtag Black Lives Matter, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de protesta. No ha parado, han habido muchos asesinatos a manos de la policía. Trump promete mano dura contra estos manifestantes y un favorecimiento a la policía, que significa para muchos impunidad. Y pues bueno, hay señales de solidaridad, hay mucha gente que ha salido a las calles que no son afroamericanos. Aquí vemos algunas de esas señales, ¿no? Un policía que tiene un letrero que dice con la flecha hacia el hombre negro, su vida es menos valiosa que la mía, y el negro tiene la flecha hacia el policía, su vida es más valiosa que la mía. Sin embargo, luego varios que se solidarizaron, que eran blancos, empezaron a cambiar la consigna, y la cambiaron de las vidas negras importan a todas las vidas importan. Y aquí fue muy importante pensar en qué es lo que cambia esa consigna, ¿no? Y para muchos era el vaciamiento de lo que en realidad estaba en cuestión, de que estábamos viendo un grupo demográfico muy específico, corriendo un riesgo muy alto, y cambiar la consigna no era que los negros estaban diciendo que ellos eran los únicos que importaban, pero estaban haciendo un manejo retórico, ¿no? De que nuestras vidas existen y tienen importancia. Entonces abajo está una reacción a los que se solidarizaron con la consigna de todas las vidas importan, que dice cuando lo que realmente estás diciendo es cuando dices que todas las vidas importan, es que nos están tapando las bocas a los afroamericanos, que somos los que encabezamos esta lucha, ¿no? También tenemos el ejemplo de Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa somos todos, ¿no? Y yo lo pongo como una pregunta, porque también es cuestionar un poco estas consignas. En realidad todos tenemos la experiencia que tuvieron esos alumnos, esos 43, o todas las personas que viven en el campo de Guerrero. En realidad todos sufrimos lo mismo, tenemos el mismo dolor. Puede que sí, puede que no, pero lo que quiero hacer con esta idea de la solidaridad crítica es cuestionar también el posicionamiento de cada uno de nosotros cuando nos solidarizamos con una lucha que tiene su centro en otra zona geográfica o que no refleja el grupo demográfico al que uno pertenece. Y tenemos ejemplos también, por ejemplo, con el movimiento del hashtag de Je suis Paris, yo soy París. En la caricatura, ¿no? Vemos de repente, tenemos muchas causas a las que solidarizarnos, ¿no? Muchos países que han sufrido atentados, ¿no? Y cómo hacerlo, cómo solidarizarnos. Pero esa solidaridad también puede tener reacciones
más reaccionarias, más de derecha, ¿no?, que incitan la violencia o que incitan una gira armamentista. Entonces la solidaridad puede funcionar también para generar otro tipo de reacción. Entonces lo que quisiera decir es, lo que podemos rescatar de estas imágenes es que los actos de violencia perpetrados contra individuos afroamericanos o los alumnos de Ayotzinapa se leen como un acto generalizado de violencia ejercida por el Estado. La rabia por estos casos traspasa las fronteras raciales y geográficos. Sin embargo, lo que quiero demostrar a través del caso de Wirikuta es la permanencia de relaciones de poder aún dentro de estos momentos de solidaridad. De esta manera, cuando un manifestante blanco cambia la consigna, está vaciando el significado original del movimiento, que busca subrayar cómo el racismo es sobre todo el efecto de un grupo demográfico que es expuesto a la muerte prematura. De igual manera, cuando clamamos que todos somos Ayotzinapa, o Palestina, o Ferguson, o Wirikuta, caemos en la posible reducción de una problemática particular. Por ende, la noción de una solidaridad crítica que abordaré en las conclusiones hoy. Bueno, minando lo sagrado, extrayendo lo natural. En el 2009, el gobierno mexicano otorgó concesiones mineras dentro de la Reserva Natural y Cultural de Wirikuta a 2 transnacionales canadienses basadas en Vancouver. Esto en directa violación de una serie de convenios aprobados por el gobierno de San Luis Potosí, así como el pacto de Jauja-Manacá firmado en el 2008 entre autoridades Wirraritari, el presidente Calderón y los gobernadores de San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango, dentro de los cuales residen diferentes comunidades Wirraritari. Pero las concesiones también violaron el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que determina que los pueblos originarios tienen el derecho a la consulta previa e informada sobre proyectos en sus territorios ancestrales y sagrados. Desde su establecimiento en 1989, este convenio, ratificado por México, ha sido una herramienta internacional para luchas en contra de megaproyectos en territorios originarios, más sin la fuerza necesaria para verdaderamente frenar el boom minero en México, que se propició a raíz de los cambios constitucionales bajo el gobierno de Salinas y la simultánea aprobación del Tratado de Libre Comercio. La empresa Revolution Resources recibió 50.678 hectáreas, o el 42.5% de la superficie del área protegida, que tenemos ahí en la imagen. Mientras que First Majestic Silver, también de Vancouver, consiguió 6.326 hectáreas dentro de la reserva. En total, el 70% o 97.000 hectáreas del territorio de Wirikuta se vio concesionado a través de prestanombres mexicanos en clara violación al plan de manejo de la zona. La confluencia de las fuerzas del mercado global y las reformas neoliberales en México recuerda el análisis del checo Karl Polanyi en 1944 sobre la crisis que emerge cuando el tejido social y las estructuras políticas se someten a fuerzas económicas. Las dislocaciones causadas por la supremacía del mercado en la definición de las relaciones políticas y sociales desata lo que Polanyi llama el doble movimiento, en el que los pueblos buscan protegerse de los efectos de la cosificación de la tierra, el trabajo y el dinero. El doble movimiento se hace presente en la contestación de comunidades que son afectadas directamente por la minería, muchas de ellas indígenas que han experimentado su propio proceso de redefinición y activismo a raíz de las transformaciones dadas por las políticas neoliberales, el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad y el movimiento zapatista, que se enlazó con otros movimientos de izquierda que afirmaban otro mundo es posible. Ahora voy a pasar a hablar. Aquí es una imagen de Wirikuta, es un semidesierto, es el segundo lugar más biodiverso del mundo en cactáceas y está en la lista de patrimonio mundial, pero no se ha declarado, está en la lista de espera, para decirlo así. Ahora voy a pasar a la coalición que se formó para la defensa de Wirikuta. A partir de septiembre de 2010, una coalición de organizaciones civiles y activistas individuales se reunieron en Real de 14, San Luis Potosí, con autoridades Wirraritari y residentes locales preocupados por la noticia.
Allí nació el Frente en Defensa de Wirikuta, Tamatzima, Oaxaca, el agua de nuestros hermanos mayores, que trabajaría de la mano con el Consejo Regional Wixárika, una organización civil conformada por representantes wixáritarios de las diferentes comunidades de Jalisco, Durango y Nayarit. Durante los siguientes 4 años y medio, el Frente se encargó a través de distintos comités de la Defensoría Legal a nivel nacional e internacional y de la organización de actividades que servirían para difundir la problemática y recaudar los fondos necesarios para las actividades de defensoría. Entre estos movimientos destaca un contingente wixárika en el Foro Climático de Cancún en el 2010, en el Foro Permanente de la ONU en el 2011 y en una reunión de accionistas de First Majestic Silver en Vancouver, Canadá. Que quiero notar ahí que llegó un wixárika bilingüe, su mamá es norteamericana, su papá es mexicano. Compramos una acción en la empresa para que él pudiera entrar y les dio un discurso a los accionistas en inglés. Estaban asombrados porque ni pensaban, ¿no? Y se defendió muy bien. Entonces ahí son algunos ejemplos de lo que se pudo hacer. Además de ello, la Mesa de Comunicación y Arte organizó conciertos, subastas de arte, foros principalmente en la Ciudad de México y a menor escala en Guadalajara, San Luis Potosí y Tepic. Parecía incansable el ímpetu generado a partir de estas primeras movilizaciones y la amplia recepción que se dio entre asociaciones antimineras, indigenistas y ambientalistas dentro y fuera del territorio. La acogida de esta noticia fue tanta que para el 26 y 27 de octubre de 2011 se anunciaron las jornadas Salvemos Wirikuta, Corazón Sagrado de México, en el que se entregaría un pronunciamiento oficial en Los Pinos tras una marcha que comenzaba en el Ángel de la Independencia, una ceremonia en Cuicuilco y un foro en la UNAM. Para febrero del 2012 se organizó una reunión inusitada entre wixáritari de todas las comunidades y aliados de distintos puntos de la República en el Cerro del Quemado, que es el punto más sagrado de Wirikuta. Es el lugar donde dicen que nació el sol. Esta se llamaría peritaje tradicional, en el que los más sabios wixáritari, conocidos como Cahuiterrutziri y Maracate, o chamanes, declararían las razones por las cuales era un peligro inusitado la minería en 70% del área de Wirikuta. Esta declaración fue respaldada a su vez por una red de académicos especializados en arqueología, antropología, residuos tóxicos y minería. Meses después se llevaría a cabo el Wirikuta Fest en el Foro Sol, con la participación de los músicos más populares del rock y pop en América Latina, liderado por el protagonismo de Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba. Este festival musical contó con instalaciones de temazcal, stands de diferentes organizaciones de espiritualidad alternativa como el Camino Rojo y reflejó la culminación de los primeros 2 años de movilizaciones. Era la esperanza que los fondos recaudados del concierto podrían utilizarse para proyectos semilla que generarían alternativas a la minería en Wirikuta. De ahí surgió toda una conversación. Bueno, los campesinos que habitan Wirikuta posiblemente buscan empleo en estas empresas mineras. Es una zona con mucho desempleo. Entonces, ¿cómo podemos proponer alternativas a la minería? A partir de mayo de 2012, y después de este concierto, las actividades fueron más pequeñas y mayoritariamente encaminadas en dirigir los proyectos del Wirikuta Fest. Ya para el verano del 2014, Revolution Resources anunció la cancelación de sus concesiones, mientras que First Majestic Silver declaró una pausa en sus actividades. Es, según cuenta el doctor Claudio Garibay, una victoria dentro de un contexto nacional desalentador para las comunidades afectadas por la minería. Sin embargo, ahora pasamos a la siguiente parte, que es la crisis de representación y la redefinición de la lucha. ¿Por qué es que el caso de Wirikuta logró despertar el interés de un público nacional y global? Cuando existen múltiples comunidades que viven la explotación y el despojo territorial a manos de proyectos de gran capital, ¿qué es lo que atrajo a este público no wixárika a solidarizarse con un espacio conocido como desértico? Voy a regresar a esto. Podría ser que algunos pasen por Wirikuta y no vean la biodiversidad que atraviesa los distintos ecosistemas de la región. Quizás la quietud de Wirikuta y la soledad que a veces transmite al tener una población dispersa y relativamente pequeña, justifica proyectos con alto impacto ambiental como son los desechos tóxicos, la minería y la producción de campos de energía eólica.
Estas miradas no logran ver lugares que contienen ojos de agua, de profundo valor ecológico-social, además de la flora y fauna. Efectivamente, en las entrevistas formales e informales que he hecho para el presente proyecto, la mayoría de las personas quienes salieron al movimiento sienten una afinidad al territorio de Wirikuta por haber tenido experiencias transformadoras entre su suelo regado de biznagas. A partir de este encuentro geográfico se dirigieron a la cultura wixárika para conseguir más pistas espirituales para describir y sustentar sus experiencias en el altiplano potosino. Indudablemente el peyote es un nudo conductor en esta relación que se tiene con el espacio. Pero estas mismas personas no se han movilizado igual por el sitio sagrado de Aramara, ni por la presa de las Cruces, que también inundaría sitios sagrados Wixáritarí. Y yo arguyo que muy posiblemente tiene que ver con esta relación con el peyote y con la espiritualidad alternativa. En el verano del 2015 conocí una española que llevaba varios años, ya casi 3 minutos, ok, voy a pasar... Ok, lo que iba a dar un par de ejemplos, de anécdotas de muchos jóvenes que llegaron a Wirikuta después del Wirikuta Fest a llevar a cabo estos proyectos, siendo que la convocatoria que se hizo para los fondos fue muy rápida y no alcanzó las comunidades Wixáritarí ni campesinas de Wirikuta. Los que entraron en los proyectos eran jóvenes, educados, de educación superior, de la ciudad, muy utópicos. Y para muchos de ellos, bueno, ya a un par de años de estos proyectos se han regresado al DF. Como me comentó una chica que estuvo 5 años en Wirikuta, no tenían una metodología de trabajo con las comunidades. Entonces, el Wirikuta fue como el gran desenlace, y el Frente de Defensa de Wirikuta se desmanteló a raíz de una petición de los mismos Wixáritarí, porque sintieron que los aliados mestizos se habían acaparado del liderazgo, de las decisiones, y se estaba distorsionando la lucha. Entonces ahora regreso un poco a la lectura, que voy a terminar. Aquí es donde surgieron las desarticulaciones o las tristes descomposiciones mutuas que para muchos de los activistas mestizos pasaron desapercibidos al principio, pero que para los Wixáritarí representaron la primera decisión en el movimiento. El megaconcierto Wirikuta Fest fue el punto más álgido de esta organización, pero fue el punto de su caída. Las decisiones creadas por estas dinámicas hizo que para el abril del 2015 se desarticulara el movimiento. Y desde entonces ha habido un momento de transición para el Consejo Regional Wixárika de redefinición, en el que todos los líderes de este movimiento son jóvenes Wixáritarí, universitarios o profesionistas. Varios de ellos estudiaron para ser abogados y tienen un lugar quizás como los nuevos intelectuales del movimiento. Bueno, ¿qué es la solidaridad crítica? Según Jürgen Habermas, el principio de la solidaridad está arraigado en la experiencia de uno que interviene por el otro, impulsado por la creencia en cito, la integridad de nuestra vida compartida. Alex Honneth continúa con el concepto afirmando que la solidaridad es definida como un tipo de relación de interacción caracterizada por la participación mutua de dos personas en sus biografías a través de una apreciación simétrica. Sin embargo, esto asume que el reconocimiento del otro ocurre dentro de una relación de reciprocidad y equidad, lo cual no es la norma. Esta relación se torna asimétrica como resultado de los procesos de autoconciencia diferenciadas entre los actores que mantienen las relaciones de poder. ¿Cómo se rompe con este paradigma? Quisiera apelar a la postulación de Guillermo de la Peña para una ciudadanía étnica en el que la visibilidad digna es un elemento transversal en la construcción de una sociedad equitativa que respeta y sepa vivir en la diversidad. Pero para ello tenemos que cambiar nuestras formas de representación, nuestras narrativas ancladas en la noción de otredad y concentrarnos en una profunda autorreflexión sobre nuestras propias biografías y por ende entrar en relaciones sociales desde un punto de equidad
y disposición al diálogo horizontal. De la Peña habla mucho de esta cuestión de la visibilidad digna, y parte de la manera que se puede llevar a cabo esto es permitir a que los pueblos originarios, por ejemplo, se autorrepresenten, ¿no? Que no seamos nosotros los mestizos que siempre estamos cargando esas imágenes. Si queremos trabajar juntos por causas sociales o ambientales, si queremos solidarizarnos con las luchas de los pueblos originarios, entonces nuestras relaciones sociales cuentan en cada paso del camino largo que nos sigue. Como nota Michael Holzer, el compromiso caracterizado por la solidaridad es el reconocimiento de la otredad del otro de tal manera que una cooperación constructiva sea posible. Esta definición refuerza la suposición de que la autodeterminación y el desarrollo del individuo autónomo son solo posibles a través de la relación social. Fundamentalmente, esta relación social se trata de un acompañamiento positivo y equitativo que desmantela las estructuras de poder que permiten la normalización de la muerte de cuerpos morenos y la desposesión de tierras sagradas a nombre de un capital fugaz. Y quiero concluir con una cita de un compañero poeta mexicano, Alejandro Martínez Lira. La palabra, como tal, se relaciona con el significado de sólido, solidus en latín. He entendido que la solidaridad no es lástima, hay pobrecito indio, hay pobrecitos trabajadores, hay que darles una ayudadita. Esto en todo caso es caridad, pero no solidaridad. La solidaridad es, según he aprendido, cuando uno ve a alguien, a un compa que resiste, que se mantiene con dignidad, fuerte ante alguna inclemencia, contra algo íntegro, entonces uno no siente lástima, siente admiración, siente empatía, siente la necesidad de colaborar con su lucha, y aunque uno no tenga, como ahora estoy, lo que uno tiene lo da. Mientras la caridad se da de una relación de poder, uno que tiene da a otro que no tiene lo que le sobra. La solidaridad es una relación entre iguales, es colaboración y acompañamiento. Gracias y mucho ánimo. El micrófono. Bien, el micrófono. Muchas gracias, Diana, por esta ponencia muy interesante que se presta a mucha reflexión. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Diego Alonso Carrillo Torres. Diego nos va a presentar una ponencia titulada Presidencialismo, integración regional e inestabilidad política en América Latina. Diego Carrillo Torres, él es de la Universidad de Guadalajara. A pesar de su juventud, él tiene una larga carrera académica. Es estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, con especialidad en Ciencia Política. Ha participado en eventos culturales y políticos muy diversos. Podríamos, solamente por mencionar el último, participación como ponente con el trabajo titulado Responsabilidad y representatividad en los gobiernos presidencialistas, en el V Congreso Nacional de Ciencias Sociales organizado por el COMEXO y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, llevado a cabo del 14 al 19 de marzo de 2016. En verdad que su participación es muy enriquecedora en muchos congresos internacionales, nacionales, y bueno, pues yo por mi parte le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Bueno, primero quiero agradecer a COMEXO y a la organización junto con el Colegio de Jalisco de este segundo encuentro regional. Para mí es un gran honor estar aquí compartiendo mesa con figuras académicas tan prestigiadas y participando en un evento
que organiza una de las asociaciones también más reconocidas y con más prestigio de México. Primero eso, también quiero agradecer al público presente, agradecer en especial al doctor Barrientos que está aquí. En realidad yo lo que voy a presentar hoy es mi proyecto de tesis de licenciatura. El doctor Barrientos me está ayudando, él es uno de mis directores de tesis y uno de los que me motivaron a entrarle a este tema del presidencialismo, de los sistemas de gobierno, al igual que el doctor Javier Hurtado, también presente aquí. Él fue mi profesor en la licenciatura, él me enseñó un poco sobre sistemas de gobierno y también le agradezco que haya sembrado también esta semilla para seguir desarrollando estos temas por mi cuenta. Igual le agradezco a los presentes, aquí varios son compañeros de la carrera, muchas gracias por venir. Y bueno, lo que yo voy a presentar, presidencialismo, integración e inestabilidad política en América Latina. ¿Cómo relaciono yo estos tres conceptos, estos tres temas? Quiero empezar diciendo que yo los relaciono con una idea principal que surge también de este trabajo, que es la fragilidad del sistema presidencial, algo a lo que yo me refiero aquí y que quisiera trabajar también en otros trabajos, pero esta es como una idea central que yo tengo para la elaboración de este proyecto, y yo me refiero a ella no en el sentido que alguna vez pudo comentar el politólogo Sartori, ¿no? Cuando él decía que el sistema presidencial era frágil porque puede romperse fácilmente y puede llevar a golpes de Estado. Ya ahorita me referiría al significado que yo le doy a este concepto. Primero quiero plantear como el problema que yo veo en América Latina es que a pesar de los grandes avances democráticos que ha habido, sobre todo en inicios de este nuevo siglo, ahora vemos que hay una proliferación de manifestaciones sociales, de inconformidad, de pérdida de legitimidad de los gobiernos, y eso ha puesto en riesgo su estabilidad, la estabilidad política de muchos de los países de América Latina, si no es que es un asunto que está generalizado, pues, ¿no? No solo aquí, obviamente, pero... Y parece ser que hay como una ruptura entre la América Latina de los primeros 10 años del siglo XXI y estos 6 años que llevamos de la segunda década. ¿Por qué? Porque a partir del 2010 en muchos países empezaron a surgir protestas, empezaron a surgir nuevas manifestaciones sociales, en algunos casos sin precedentes. Y bueno, ¿qué ha provocado todo esto? ¿No? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué surgen estos nuevos riesgos de inestabilidad política en América Latina? Yo trato de responder a esta pregunta diciendo que estos nuevos riesgos de inestabilidad se deben a la pérdida de legitimidad de los presidentes. Algo que parece una obviedad, pues, ¿no? Pero esto yo lo vinculo con esta idea que tengo de la fragilidad presidencial, porque la pérdida de legitimidad de los presidentes es muy importante en el sentido de que, como representa el centro de legitimidad de las naciones en un presidencialismo, cuando éste pierde legitimidad pueden surgir tanto en la percepción social como en prácticas políticas, como esta idea de que todo se está derrumbando, ¿no? Ok. Y bueno, lo mismo pasa con la integración regional, ¿no? Por otro lado, vemos que en la primera década del siglo XXI en América Latina hubo un avance muy acelerado de nuevos proyectos, de nuevos esquemas de integración regional que planteaban debates incluso teóricos, novedosos, y que se distinguían de los debates que surgieron en Europa sobre la integración económica, que luego dio origen a la Unión Europea, o la integración que se vive en América del Norte también, ¿no? Con Estados Unidos como potencia regional, y que trata a través de tratados comerciales difundir su hegemonía, ¿no? La cuestión es que
la integración regional, al igual que la estabilidad política, depende mucho de la figura presidencial, del liderazgo presidencial. Y en ese sentido, cualquier cambio que ocurra con el presidente va a afectar a los procesos de integración. Es por eso que a mí me parece que el sistema presidencial es frágil en ese sentido, ¿no? En el sentido de que tanto dependemos de la figura de un presidente para generar cambios estructurales. Incluso la preocupación mundial que hubo por el candidato Trump, ahora presidente, pues no es un asunto menor, pues, ¿no? Es decir, él al menos ya cambió algo en la percepción de la sociedad, ¿no? Despertó ahí algunas semillas racistas que había en Estados Unidos, y eso va a tener algún impacto, pues, ¿no? Ahí también se refleja esta fragilidad de la que yo hablo. Bueno, para más o menos entrar en la discusión de estos conceptos, lo que yo expongo en un primer término en el paper que realicé para este congreso es explicar algunas ideas también sobre la integración y sobre las etapas que ha tenido la integración latinoamericana a lo largo de los años. Se habla, por ejemplo, que el primer proyecto integracionista viene pues desde Simón Bolívar, ¿no? Con estas pretensiones de hacer la Gran Colombia, y a partir de ahí ha habido como etapas que han marcado este proceso de integración. Particularmente o generalmente, mejor dicho, hay, digámoslo, 4 etapas, ¿no? Que han discutido los teóricos. La primera es la etapa latinoamericana, la integración, que se refiere como a esta colaboración que hubo después de las revoluciones independentistas en América Latina para lograr la consolidación de los nuevos estados-naciones. Después, muchos años después, viene una etapa conocida como la etapa panamericana, que es cuando Estados Unidos empieza a formarse como potencia mundial y empieza a extender su jerarquía y su hegemonía por todo el continente americano. La tercera etapa se llama etapa interamericana, caracterizada por la voluntad de cooperación tanto de Estados Unidos con estas políticas del Good Neighbor Policy, como de los pueblos latinoamericanos, de los países latinoamericanos, para generar intercambios comerciales más activos y más fluidos. Y bueno, la última etapa es la etapa de la autonomía de la integración, que se refuerza y se fortalece sobre todo con la llegada de los líderes regionales y presidenciales a partir de la década de los 2000, cuando llega Hugo Chávez, cuando llega Lula da Silva, sobre todo. Ellos le ponen al tema de la integración particularidades, le dan una originalidad discursiva a la integración. Con el discurso surgieron varias nuevas ideas que le dieron una orientación a esta idea de la autonomía regional. Entre ellas, el proyecto de integración autónoma empezó a proyectarse como un proyecto contrahegemónico, primeramente. Contrahegemónico, que se oponía a las políticas neoliberales de Estados Unidos. Además de eso, el discurso de la integración autónoma también se caracterizaba por la unidad de Latinoamérica. Es decir, trataban de ver a América Latina como esto que ellos llaman una patria grande. Y bueno, aquí quisiera también agregar que ahora, escuchando la conferencia magistral de Jacques Laffay, de alguna forma también en América Latina, cuando él se refería a esta cuestión del colonialismo interno, de alguna forma en América Latina con este discurso también se trataba de alguna forma de homogeneizar en cierto sentido a las naciones de este subcontinente, ¿no? Con esta latinoamericanización trataban de también, y con la imposición de un mestizaje, como bien decía Laffay en su conferencia, sí trataban de, y obviamente con el pretexto de la integración regional, sí amenazaban pues a las culturas ancestrales, a las culturas indígenas.
En ese sentido también es hegemónico pues el proyecto de integración latinoamericana como se planteó en esta última etapa de autonomización. Y esto también contradice otro punto que también es clave en esta integración autónoma, que es la recuperación de los pueblos originarios y de sus raíces, ¿no? El discurso de la integración también trataba de demostrar que las relaciones eran más horizontales entre los países, producto de recuperar justamente estas tradiciones, ¿no? Cosa que pues en realidad tampoco ha sucedido, pues, ¿no? Esto le otorgó una originalidad al tema de la integración latinoamericana, sin embargo se quedó en el puro discurso, pues, ¿no? Y sobre todo vuelve otra vez a aparecer esta idea de la fragilidad del presidencialismo, porque una vez que sucedieron cambios presidenciales o una vez que se desgastaron las figuras presidenciales, los procesos de integración que se habían creado también se vinieron abajo en alguna forma o dejaron de tener mucha influencia. El caso significativo es la ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, que lideraba Hugo Chávez. Con la muerte de Hugo Chávez en 2013, el proyecto del ALBA perdió mucha influencia política. Bueno, más o menos para tratar de profundizar en esta idea, quiero también exponer algo del contexto de estas dos Américas latinas o de esta ruptura. La primera década del siglo XX se caracterizó por el crecimiento y por el buen momento económico que tuvo la región, sobre todo debido a la alta demanda de las materias primas de China, ¿no? Es decir, el precio tanto del petróleo como de otras materias se elevaron mucho por la demanda de esta potencia emergente China, lo que hizo que América Latina tuviera un buen momento económico, aprovechado por los líderes que aparecieron también en esa primera década, tanto Lula como Chávez, como Correa, como el presidente de Bolivia, Evo Morales. Supieron aprovechar este momento para legitimar su figura, para legitimar su postura, y eso además del crecimiento económico que tuvo América Latina, eso también cambió una percepción en la sociedad, ¿no? Había una imagen muy triunfalista de los pueblos de Latinoamérica. Y bueno, obviamente hubo fenómenos muy positivos, pues se habla de que alrededor de 61 millones de personas salieron de la pobreza en ese tiempo, ¿no? Ese es un gran logro. Y bueno, la aprobación de los gobiernos, según Latinobarómetro del 2010, estaba en el 56% en la mayoría de los países, sobre todo del sur de Latinoamérica. Pero entrado el 2010, entrada esta segunda parte del siglo XXI, parece que hay como esta ruptura, y parece que hay cambios, y de hecho hay cambios paradigmáticos que también tienen mucha relación con decisiones presidenciales, para bien o para mal, si se les puede poner un juicio de valor, pero las que digamos proliferaron más fueron los fenómenos negativos, ¿no?, dentro de estas decisiones presidenciales. Voy a mencionar algunos casos para fundamentar esto. Por ejemplo, entrado el 2010, en Colombia, llega a la presidencia Juan Manuel Santos, y con él llega un proceso de diálogo de paz, inicia un proceso de diálogo de paz con las FARC, algo sin precedentes que no se había visto antes, bueno, y hasta la fecha siguen, pues, ¿no? Siguen las negociaciones. Ya vimos que este año el plebiscito, que era la última etapa de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, un conflicto que lleva más de 50 años. Bueno, pues la gente decidió votar por el no. Ahora hay que ver cómo van a procesar esto, ¿no?, estos líderes.
Por ejemplo, en Cuba, la transición de Fidel a Raúl Castro también inició con un proceso de reformas económicas en la isla, que tiene su punto culminante con el restablecimiento de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 2014. También producto de esta apertura o esta liberalización que ha comenzado en Colombia a partir de la llegada de Raúl Castro. Pero, por ejemplo, también hay casos que han perjudicado pues, a las naciones. El ocaso de los liderazgos tanto en Argentina como en Brasil como en Venezuela, que se dieron a partir del 2010, también han traído una cierta inestabilidad, han aumentado las protestas sociales y la legitimidad de los presidentes se ha venido abajo, ¿no? Cuando muere Néstor Kirchner, por ejemplo, si bien su esposa y quien le sucedió en la presidencia, Cristina, contó con mucha legitimidad en su reelección, no supo mantener la estabilidad que en su momento tuvo Néstor. Lo mismo pasó en Venezuela, cuando muere Hugo Chávez y llega Nicolás Maduro, a pesar de que representaba la continuación del proyecto chavista. Nicolás Maduro lo llevó a tal grado o a un nivel que pareció inaceptable para los propios venezolanos, es decir, aumentó la persecución de los líderes opositores, aumentó la censura. Todo esto abanderado Nicolás Maduro con el espíritu chavista, pero que sin embargo tampoco logró sostenerlo. Incluso en la propia cúpula del gobierno venezolano hubo rupturas. En Brasil, cuando llega Dilma Rousseff, también comienzan algunos fenómenos que han generado inconformidad, y obviamente esto se materializa con su destitución en 2016, en este año. Lo que pasó en realidad, Dilma Rousseff tuvo todo un periodo presidencial bastante complejo, primero por la corrupción. En el primer año de su gobierno, al menos 7 ministros fueron destituidos por corrupción. Después, a partir de 2012, comienzan las marchas, las manifestaciones en protesta por los servicios públicos, por la llegada del Mundial. Y en las élites políticas también hubo mucha inconformidad. Recordemos que Brasil, la fragmentación política de Brasil pues es muy grande, y el presidente necesita tener coaliciones amplias con muchos partidos. En realidad lo que pasa en Brasil es que solamente alguien, que a nadie sorprenda la destitución de Dilma Rousseff, pues, ¿no? De hecho es una práctica recurrente en Brasil cuando un presidente no logra tener la mayoría en el Congreso. De hecho, el único hasta ahora que ha podido, digamos, esquivar eso ha sido Lula da Silva, debido también al liderazgo que él tuvo. Pero lo que pasó en Brasil no es un caso aislado, pues, ¿no? Es una práctica recurrente en ese país, debido a la fragmentación política y a la indisciplina partidaria que también existe. Rousseff no pudo mantener esta estabilidad, tanto gubernamental como social, y bueno, terminó con su destitución. México también ha sufrido de mucha inestabilidad social, sobre todo marcada por la violencia, que también es producto en mucha medida de una decisión presidencial. Cuando el presidente Felipe Calderón inicia esta guerra contra el narco, pues la violencia aumenta, y bueno, Enrique Peña Nieto también se ha visto afectado por eso, y además de otros casos como la corrupción, pero Ayotzinapa, Tlatlaya han sido casos o fenómenos que, pues digámoslo así, lo han sepultado, pues Enrique Peña Nieto, hablando en términos de legitimidad. Y con respecto a la integración, lo que sucede en esta segunda década también del siglo XXI es un descenso de estos esquemas regionales como la ALBA, como la UNASUR, como el Mercosur, dado que perdieron a sus figuras protagónicas, dado que se fue Lula, se fue Hugo Chávez,
y bueno, otros que se han quedado hasta ahora, como es el caso de Evo Morales, como es el caso de Rafael Correa, que también tenían su cierto protagonismo en este tipo de esquemas, a partir también de decisiones que ellos han querido impulsar, como es su perpetuación en el gobierno, una perpetuación indefinida, una reelección indefinida, porque ellos ya llevan varios años en el poder. Esto también ha generado mucha inconformidad entre la sociedad, por cierto. Pero bueno, digamos con la pérdida de legitimidad de estas figuras también, el protagonismo de estos esquemas ha descendido y ahora ascienden otro tipo de esquemas, como es la Alianza del Pacífico, es el Acuerdo Transpacífico, impulsados con el apoyo de Estados Unidos, pues, ¿no? Y bueno, con México a la cabeza de la Alianza del Pacífico, ahora lo que se veía como una consolidación de la integración autónoma que tanto se ha buscado en los últimos años en Latinoamérica, parece ser que se derrumban en el sentido de que ahora tienen mayor protagonismo los proyectos de integración que estrechan los lazos con Estados Unidos y que tienen objetivos puramente neoliberales, ¿no? Intercambio comercial, y que además tratan de difundir las características de la democracia liberal. Todo esto debido a que los liderazgos de los presidentes también se han desvanecido. Bueno, para cerrar, quiero destacar algunas pequeñas conclusiones, algunas nuevas reflexiones que también me gustaría poner a discusión. ¿Qué podemos esperar de América Latina en estos años? Pues primero la tendencia con respecto a la integración, la tendencia a los proyectos de integración, ahora de un corte neoliberal, con la llegada de Mauricio Macri a Argentina, con la llegada de Michel Temer a Brasil. Se espera que ellos den una orientación de los esquemas ya existentes, como el Mercosur, como la UNASUR, y traten de ocupar su espacio en la Alianza del Pacífico, para que la integración en América Latina se oriente hacia el intercambio comercial y hacia proyectos económicos, dejando a un lado lo que habían construido los líderes regionales de la década pasada, dejando a un lado la ansiada autonomía política y económica. También se puede esperar que los presidentes que en un futuro vengan van a seguir cambiando esta percepción de la sociedad, obviamente ligado también a los contextos estructurales como el económico y a las coyunturas políticas. Lo cierto es que cada presidente va a cambiar algún aspecto de las sociedades en Latinoamérica, y bueno, no se repetirán los logros que hubo en la primera década, eso es indudable. Bueno, yo hasta aquí la dejo. Bueno, muchas gracias por escucharme y estoy atento. Muchas gracias, Diego. Creo que todos estos temas nos van a permitir reflexiones que podríamos entrecruzarlas, y me parece muy positivo. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Esteban Garay, quien va a presentar la ponencia La democracia de las fronteras y globalidad. Esteban Garay tiene diversos estudios de humanidades, por ejemplo en la Universidad Gregoriana de Roma, así como en el Colegio de México. Ha tenido una amplia carrera política, además ha tenido labores como su participación en la Coordinadora Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Frontera Sur, solo por mencionar alguno, en 1988-1991. En el año 2010 fue nombrado fiscal anticorrupción
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En 2011 se retiró para encabezar la agrupación estatal Alianza Ciudadana que impulsó el proyecto de Enrique Alfaro Ramírez. Tiene el uso de la palabra Esteban Veraz. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias. Si no hubiera sido por Giuseppe Mazzini y Camillo Cavour y sus ejércitos nacionalistas, hoy en noviembre de 2016 la Organización de las Naciones Unidas estaría sugiriendo al poder temporal del teocrático Estado de la Santa Sede que se realizaran elecciones libres y democráticas para que los habitantes del tercio central de la península itálica, aproximadamente 18 millones de seres humanos, súbditos de su majestad, su santidad, el Papa, pudieran libremente elegir sus autoridades locales. Pero nunca Naciones Unidas lo hubiera hecho para que ellos soberanamente decidieran si querían ser ciudadanos italianos o querían seguir siendo pontificios, como dejaron de serlo por la vía militar a mediados del siglo XIX. Prácticamente, amigas, amigos, todas las fronteras del planeta han quedado establecidas como consecuencias de procesos bélicos, o en el mejor de los casos, por resultados dinásticos, sin tomar en cuenta la voluntad de los ciudadanos afectados, empezando por nuestro país. Eso de los estados nacionales es muy relativo. Se podría aplicar genéricamente a todos los países cuyas banderas ondean en el edificio de la ONU en Nueva York aquella expresión que se usó para los nuevos estados africanos, estados en busca de nación, que se refirió a las nuevas repúblicas africanas a mediados del pasado siglo XX, con fronteras mecánicamente calcadas sobre las demarcaciones de las colonias europeas, sin el menor respeto por las naciones que las habitan. Hoy en África hay naciones partidas en 2 estados y estados que tienen 3 o 4 naciones dentro. Por otro lado, puede uno preguntarse, en un frío ejercicio racional, ¿dónde está la lógica de negarle al pueblo soberano el derecho de ser consultado y de decidir soberanamente según el resultado de la consulta, como ocurre en este momento en el Reino de España con este caballero que por no sé qué misterios de la supuesta Constitución vuelve a ser el jefe presidente del gobierno español. En el seno mismo de las Naciones Unidas, una vez más podemos ver como para los dirigentes políticos del mundo entero ahí representados, la estabilidad está por encima de la justicia o por encima de la democracia en su escala de valores. En Naciones Unidas, donde se proclama el principio de autodeterminación de los pueblos, cuando surge algún conflicto de carácter nacional o étnico, es bastante seguido, se apela a los acuerdos pacíficos, dando siempre prioridad como condicionante a la integridad territorial.
o sea, a la inamovilidad de las fronteras. El caso de nuestra frontera norte no solo es producto de una imposición bélica, 1847, como recordarán, carga además con la ignominia de una operación mercachifle, el tramo de la Mesilla. En el sur, una raya recta artificial separa a primos hermanos, mames, jacaltecos, tojolabales, que son guatemaltecos o mexicanos, porque la raya va de por medio. Y en el Caribe, la línea fronteriza mexicana consagra la endeble soberanía de un grupo de esclavos africanos que fueron arrancados de sus aldeas de África para saquear la caoba en favor de la burguesía británica, o sea, Belice. En Europa, la teórica agrupación de los pueblos ibéricos, la península ibérica, resultó inaplicable para Portugal, que celebra jubiloso cada año la batalla de Aljubarrota en 1385. Podrá alguien preguntarse, en buena lógica, por qué Portugal no forma parte del Reino de España y Cataluña sí. Por ejemplo, como ocurre hoy, apelando a una constitución, la Constitución española, que si bien resultó políticamente eficaz en la coyuntura al concluir la dictadura con la muerte de Franco, hoy es esgrimida esa Constitución como una ley eterna e inamovible, ¿verdad? Una Constitución que se hizo para la coyuntura, que fue muy eficaz para preservar la paz de aquella nación tan dividida, tan oprimida. Ahora es así considerada como si fuera las tablas de Moisés. Desde la invasión musulmana de la península ibérica y a lo largo del proceso de reconquista, se van consolidando de norte a sur en toda la península ibérica y de manera paralela 3 lenguas romances, o sea, dialectos del latín. En el oeste, el llamado Finisterre, el gallego portugués, que tiene su esplendor en la lírica medieval y hoy es el idioma oficial de Portugal, de Brasil, además de Angola, Guinea y Mozambique. En la franja central de la península prospera el castellano, desde la costa cantábrica hasta Andalucía, y desde 1492, como ustedes saben, coincidencia histórica, que está la reina a la puerta del último baluarte musulmán en Granada, cuando llega un chiflado que le dice que se puede llegar a Oriente por Occidente, ¿verdad? Así es como en 1492 el castellano se desparrama por toda América hasta el Oregón y por supuesto en el extremo sur hasta Tierra del Fuego. En la franja oriental mediterránea, desde el Pirineo a ambos lados, hacia Valencia y hacia las Islas Baleares, se consolida el catalán, con gran peso no solo literario y filosófico, sino como vehículo comercial y naviero por todo el Mediterráneo hasta Atenas. Hubo una temporada en que Atenas fue catalana. Entonces, además podemos hacernos otro montón de preguntas más. Por ejemplo, ¿por qué Alsacia y Lorena, de población germánica, de apellido germánico, de lengua familiar germánica, son parte de la República Francesa? O el Tirol del Sur, de la República Italiana. Podemos preguntarnos también por qué 2 ciudades enclavadas en la costa marroquí, Ceuta y Melilla, son europeas en África. ¿Por qué las Islas Malvinas, en los mares de Sudamérica, frente a Argentina, siguen bajo la bandera británica y además fueron motivo de una estúpida guerra naval con heridas que no acaban de cerrar? ¿Por qué la paz endeble en Irlanda del Norte
también bajo la bandera británica. ¿Por qué la isla de Karafuto, al extremo norte del archipiélago japonés, ahora se llama Sajalín y es parte de la Federación Rusa en pleno Pacífico Norte? También podemos continuar las preguntas y cuestionarnos qué razón hay para que Mongolia sea una república independiente cuyos niños aprenden a leer y escribir su idioma en letras de alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico fue la adaptación que hicieron los monjes bizantinos Cirilio y Metodio del alfabeto griego para aplicarlo a las lenguas eslavas que andaban ellos cristianizando, como el ruso o el búlgaro, y que otra parte considerable de la etnia mongola forme en cambio parte de la República Popular China, y ahí los niños escriban el mismo idioma mongol con caracteres chinos. Quedan muchas más preguntas acerca de naciones y fronteras, como la balcanización de los Balcanes. En la desmembrada Federación de Yugoslavia continúa hablándose lo que entonces, en los tiempos de Tito, se llamaba oficialmente, en un equilibrio bastante inestable, el serbio-croata, es decir, el croata-serbio. Les juro por mi madre que digo verdad. Hoy Serbia y Croacia son dos países independientes y hasta hostiles, que hablan el mismo idioma hablado, rogando perdón por la útil redundancia. En Serbia, ese idioma serbo-croata se escribe con alfabeto cirílico, como el ruso. En Croacia se escribe con el alfabeto latino, como el vecino alemán. Entonces, si se encuentran en la calle serbios y croatas, pueden hablar con toda normalidad el mismo idioma hablado, no escribirlo igual. Caso curioso, la bahía de Guantánamo nunca ha sido legalmente parte integrante de la República de Cuba. Guantánamo está en la isla de Cuba, nunca fue parte de la República de Cuba. En 1898, y como condición para que los Estados Unidos concediera la independencia de Cuba, la enmienda Plata acordaba la cesión a perpetuidad de la bahía en la isla de Cuba a la soberanía norteamericana. Ya saben ustedes para qué sirve ahora Guantánamo. En todo caso, es base militar precursora de los cientos de bases que hoy tiene por todo el planeta. Por otro lado, hay en el mundo actual un doble proceso de acercamiento global que es preciso distinguir. Es efectivamente doble y paralelo, pero en sentido contrario. Por una parte, a raíz de la Primera Guerra Mundial, con la creación de la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, Suiza, y consolidado después de la Segunda Guerra Mundial con la formación de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, se va fortaleciendo un proceso de sana integración a partir de la igualdad jurídica de los estados nacionales de abajo para arriba y de los demás principios de derecho internacional consagrados en la Carta y, por cierto, también consagrados en el artículo 89 de nuestra Constitución, como la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo, etcétera, etcétera. Un ejemplo fecundo de este proceso sano de integración regional y de desarrollo colectivo es el Acuerdo Internacional de las Aguas Patrimoniales de 1979, creo que a lo mejor Manuel me corrige después, que extendió a 200 millas, es decir, 320 kilómetros a partir de la costa, los derechos económicos exclusivos de cada estado en esas aguas marinas,
lo que se llama las aguas patrimoniales. Así México duplicó de nuevo su territorio. De 2 millones, ahora México tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, como lo tuvo antes de la guerra con los Estados Unidos. Nada más que ahora esos 2 millones adicionales son de aguas patrimoniales. Pero en sentido contrario, desde más o menos las mismas fechas, se ha acrecentado la globalidad económica impuesta desde arriba, desde los grandes núcleos de acumulación de capital, que se opone ferozmente a las integraciones nacionales o regionales de las cadenas productivas, sin querer desmentir, por supuesto, a nuestro amigo Alonso, Diego Alonso, desplazando globalmente las sucesivas etapas del proceso productivo, con las dos características esenciales de los esquemas imperialistas. Amigos, amigas, el imperialismo existe, es una realidad, no es demagogia de trasnochados nacionalistas. Las dos características: apropiación directa de los recursos naturales en tierras de otros estados. Apropiación directa, no arreglos de entrega. Segundo, bases militares por todo el planeta para garantizar el dominio global. Se llega al absurdo geográfico de que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, anda metiendo sus narices en el Mar Negro y en el Mediterráneo. Atlántico Norte, en el Mediterráneo. Ha logrado además, en una acción concertada, abatir la masa salarial de todos los países del planeta. En todos los países del planeta, amigas, amigos, la masa salarial, o sea, la parte del Producto Nacional Bruto que corresponde al pago al trabajo humano, en el caso de México ha pasado de 37 a 24%. En Suecia ha bajado de 76 a 57, que no es lo mismo, ¿verdad? Ha entrado también en una fase extractiva, apropiándose in situ de enormes volúmenes, como el caso de Wirikuta, de enormes volúmenes de recursos minerales. Están acumulando minerales en su territorio, saqueados de otros territorios, mellando su soberanía nacional. No solo eso, se trata casi siempre de recursos naturales, minerales o fuentes de energía situados en espacios remotos, casi siempre habitados por comunidades originarias marginadas geográficamente, que es el principio de toda marginación social, la marginación geográfica de las comunidades originarias, que han logrado hasta ahora sobrevivir en condiciones precarias. Ahora le llaman resiliencia, pero es aguante. Los mexicanos somos aguantadores, no resilientes. Precisamente por su orillamiento y por no haber despertado hasta ahora, años recientes, esta codicia capitalista. Se promueven tratados en los que se renuncia a la soberanía judicial. El Tratado Pacífico. El Tratado Pacífico va más allá de cualquier lógica sensata de soberanía nacional. Quieren que los asuntos judiciales entre las empresas transnacionales y los estados donde se alojan, donde se enclavan y se clavan, se lleve a una jurisdicción extranacional, no internacional, extranacional, de tipo judicial,
de derecho privado, no de derecho internacional. A ese punto estamos llegando. Y las negociaciones han sido secretas, privilegiando a una acaparada propiedad intelectual. Esa es la otra. Ahora resulta que la propiedad intelectual es de corporaciones, no de individuos que generaron una patente, lo cual hace tambalear la independencia de los estados nacionales miembros de Naciones Unidas. Se trata pues de un proceso global de arriba a abajo, en sentido contrario del propiciado por la ONU, específicamente por la Asamblea General, con el voto paritario de cada Estado nacional, mediante la concertación de voluntades desde abajo. El otro fenómeno es enclaves generados de grandes núcleos de poder que son fácilmente localizables, pero pues que tienen que ver con una calle que se llama algo así como calle del Muro. No sé si les suena. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No necesité quitarte tiempo, a todos les estaba dando más, pero fuiste demasiado exigente contigo mismo. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Ahora va a tener el uso de la voz Manuel Martínez del Sobral. Él es embajador de México en retiro. La carrera del señor embajador Manuel Martínez del Sobral ha sido una carrera muy amplia en el servicio diplomático mexicano. Solamente por poner algunos ejemplos, en el año 2000, el presidente Ernesto Zedillo lo nombró embajador, adscrito a distintas embajadas, cuando tuvo una carrera. Él había ingresado al servicio exterior en el año del 67 y entonces en 1985 repito, fue adscrito a la Embajada de México en China, Yugoslavia y Estados Unidos. Jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Canadá y titular de representación diplomática de la Embajada de México en Belice, Honduras, Perú y Panamá. Solo por mencionar algunos, en el año 2010, él se retira del servicio y encontré una nota que él en el 2010 declaró que todo el contexto, palabras más, palabras menos, ¿no?, internacional y nacional, había modificado sustancialmente la política exterior. Muchas gracias, señor embajador, por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes ya. Yo igualmente quisiera primero agradecer la amable invitación del Colegio de Jalisco y del COMEXO para participar en este segundo encuentro regional que me parece pues muy relevante. Pues el tema central, ¿no?, la expresión, nuevas formas de expresión, articulación y asociación en el mundo contemporáneo. Le deseo mucho éxito a este encuentro, creo que es muy relevante en estos momentos. Yo voy a hablar principalmente acerca de la globalización y el Estado-Nación, y me referiré en segundo lugar al caso particular de México, su inserción en la globalización. Bueno, pues lo primero que me gustaría, a lo que me gustaría referirme es qué es la globalización, y yo diría que en opinión de varios analistas la globalización es un fenómeno muy antiguo, y los analistas sugieren que se trata no de un solo proceso, la globalización como si fuera una unidad, sino de varios procesos que han venido evolucionando en distintas etapas de la historia. Al mismo tiempo, los analistas coinciden
en que este fenómeno llamado globalización ha venido adquiriendo cada vez mayor velocidad y relevancia a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras causas, la globalización se ha desarrollado gracias a extraordinarios avances en la computación, la telefonía celular, los transportes, la tecnología satelital, etc. Pero la globalización también es producto de un cambio en la mentalidad de la sociedad civil, de las empresas y de los gobiernos, que en general han percibido a este fenómeno como algo positivo, como una oportunidad, aunque no todos están plenamente de acuerdo. Por cuanto se refiere a la sociedad civil, me parece que la gente en la mayoría de los países, la gente común y corriente, está percibiendo la globalización como algo positivo, algo divertido. Está muy contenta de poderse comunicar con los amigos y seres queridos sin importar dónde estén, al igual que de poder hacer compras en cualquier parte del mundo con una facilidad impensable hasta hace poco tiempo, de poder escuchar música o bajar películas y libros en forma instantánea, de enterarse en tiempo real de lo que está pasando en distintas partes del mundo, de poder tuitear o textear, de poder comunicarse en videoconferencia sin importar en qué lugar se encuentren unos u otros de los interlocutores, de poder escapar incluso de la realidad y adentrarse en nuevos mundos virtuales, y aún de poder participar en redes sociales para opinar e influir en temas muy diversos como la política, el medio ambiente, la seguridad pública, etc. En fin, creo que la sociedad civil está